Hola, muy buen día. Ya estamos en su programa semanal de Radical Es. Bendiciones, hermanos. Agradecemos al Padre Eterno un día más, un programa más, que ha sido una semana espectacular, llenos de amor, de maravillas del Padre Eterno y gozosos junto con mis hermanos que hoy tenemos de invitados. Queremos compartir, ya saben, con nuestro hermano Edwin Hernández. ¿Qué tal? Buen día, pues otra vez felices de poder compartir un momento más aquí y pues agradecidos por el tiempo que nos permiten estar con ustedes. Amén, gloria a Dios. Y también tenemos un hermano que nos visita de la iglesia de Betel, de Caracoles, el hermano Uri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Gracias por la invitación que han extendido. Esperamos que pues sea de ayuda, de bendición este programa y así, que salgan bendecidos y que les ayuden algo. Amén, gloria a Dios. Así es. Hoy el tema es un poquito más enfocado. Hemos tratado temas así como más en general, no hemos profundizado. Uh-huh. Hoy es un tema más en particular. Quizá nos va a tocar algunos que pongamos a meditar sobre nuestro temperamento, sobre nuestras cualidades y nuestras desventajas. El tema de hoy es el enojo. Okay. ¿Qué les parece el enojo? ¿Quién de ustedes es enojón? Pues yo creo que todos, ¿no? En algún momento hay algunas cosas que a uno nos irrita más que a otros, pero en general pues cada quien tiene ahí como su área en la que, ¿sabes qué? Aquí no me toques, de aquí no pases porque ya que empiezo a reaccionar distinto, ¿no? Así es. En el cristianismo, Uri, ¿se permite el enojo, según tú? Yo creo que sí. El enojo es algo natural, ¿no? Es un instinto que ya traemos por naturaleza. Yo creo que lo malo es en lo que muchos nos equivocamos es cómo enfocamos el enojo. Porque muchas veces el enojo nos lleva a hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos, ¿no? Así es. Miren, la definición en el diccionario de enojo dice enfado, especialmente el que está causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto. Cosa que ocasiona molestia o trabajo. Pues entre los versículos que conocemos, que tenemos más, o cuál es el versículo que se le viene más rápido a la mente. Yo creo que casi a todos se nos viene este versículo de airaos, pero no pequéis. De airaos, pero no pequéis. Uh-huh. ¿No? Pero vamos a tocar el tema un poquito más a profundidad, tocando lo que fue la vida de Caín y de Abel, que a lo mejor se puede ver reflejado un poquito lo que es la ira, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿De Caín y de Abel? Ajá. Pues sí, es que son varias cosas, ¿no? Tanto puedes ver ahí por un lado el enojo, pero también la envidia. La envidia. La displicencia también de parte de Caín. Ajá. Entonces ahí empezamos, como dices, a ver varias cositas que van acompañadas muchas veces de lo que es el enojo. Así es. Muchas veces a lo mejor y queremos cambiar esa parte de nosotros que es muy, muy enojona, muy impulsiva. Ajá. Pero pues la realidad es que en la Biblia menciona varias ocasiones en las que varias personas se muestran coléricos. ¿Tú qué piensas, Uri? Sobre Caín y Abel, pues es que es un cuadro muy, muy complejo. Creo que son situaciones que, como dice el hermano Edwin, pues es un cuadro de muchas cosas, enojo, ira, envidia. Quizá a veces no ponemos en contexto, por ejemplo, acerca de los padres. Hay otro texto de la Biblia que dice que los padres no provoquen a ir a sus hijos y viceversa. Y es como que comportamientos que a veces no se da cuenta, o sea, nada más nos enfocamos en el tema de Caín y Abel, de dónde salió ese enojo, pero quizá no lo vemos más a fondo de cómo eran sus padres hacia esa actitud que tenían ellos. Okay.
Vamos a leer, está en Génesis 4, Génesis 4:3, la palabra del Señor. Dice que, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Padre, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Padre con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Impresionante. ¿Qué podemos ver en esta situación? De repente, a lo mejor viene involucrada la envidia, Sí. que se siembra en el corazón de Caín, que sin embargo el padre le hace la advertencia a Caín, ¿no? En el versículo 6, que creo que me faltó leer, que dice: entonces el padre dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Sabiendo lo que había en su corazón de Caín, sabiendo lo que había en sus pensamientos de Caín, el Padre Celestial va a querer tratar ese sentimiento, esa emoción que se está engendrando en él, que va a dar como fruto un pecado. En ese instante el enojo se convierte en ira y la ira se convierte en muerte, En pecado. en pecado. ¿Qué podemos hablar de eso? Que cuando estamos enojados podemos perder la razón, podemos perder el control de nuestras emociones, de nuestro ser. Pues yo pienso que más que fuera así una cosa de un momento, de ahí mismo viene en el versículo 6 como desde antes viene la intervención y que dice: ¿por qué te has enganchado? Uh-huh. Eso nos habla también de que cuando llega el momento en que mata a su hermano, no es una decisión del momento, sino que era algo que ya desde antes tenía. Sí, que se venía engendrando dentro de su interior, de su corazón, ¿no? Posiblemente ya lo había pensado, ya lo había meditado, ya hasta había planeado cómo iba a hacer, y pues ya nada más era cuestión de que se presentara la situación, ¿no? Podría ser. ¿Qué piensas, Uri? Pues vemos otra vez la parte de la combinación de sentimientos. Quizá uno leyéndolo a primera vista, y como me sucedió a mí, se pone a pensar uno, pero bueno, ¿cuál fue la falla de él? Si igualmente, bueno, como lo vemos, estaban dedicados a diferentes trabajos. Uno se dedicaba al ganado y demás, y otro se dedicaba más al fruto de la tierra, lo que era plantar y cosechar. De igual manera, los dos llevaron su ofrenda, en eso no fallaron. Y uno pensaría, bueno, ¿en dónde está el error de parte de Caín? Si él estaba llevando lo que correspondía, el fruto de la cosecha. ¿Y por qué Dios, podría uno pensar, tuvo en menos su ofrenda? Y uno pensaría que le gusta la carne entonces, porque es lo que aceptó. Y como que no, ese día no estaba de antojo de frutas y legumbres. Pero pues vemos que Dios conoce más allá de lo que uno quiere ser, o de las palabras y demás. O de la intención, ¿no? De la intención, más que nada, él ve la verdadera intención, conoce los sentimientos, y es por eso que no aceptó su ofrenda con el agrado que sí aceptó la de su hermano. Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué tan importantes son estas palabras cuando nosotros nos dejamos llevar por un momento de enojo que puede pasar a perjudicar, que puede afectar a las personas que nos rodean? En el trabajo, en la familia, entre amistades, a lo mejor hasta los mismos, en un momento en que estás tú, que vas camino del trabajo y te encuentras con alguien que está enojado, y a lo mejor sin querer chocas, y su actitud
su reacción puede ser agresiva por un instante, solamente por unos pequeños, a lo mejor, momentos en que está enojado, que se levantó quizá tarde, que no sé, no encontraba las llaves, se le hizo tarde, iba corriendo. Entonces son pequeños factores que pueden detonar hasta, no sé, ahora ya se ha visto que hay gente que carga un arma y que tan solo basta con un poquito para que esta persona pueda sacar su arma y pueda robarse la vida de una persona, no solamente por un instante de no poder controlar las emociones, los sentimientos, el enojo. Sí, no, desafortunadamente, al menos con el ritmo de vida que uno lleva aquí, muchas veces ya no sabe lo que puede uno esperarse de cómo va a reaccionar la gente. Por ejemplo, yo en mi trabajo estoy en atención a clientes. Ajá. Entonces te encuentras de todo, tanto hay gente que es muy amable, que llega con mucha disposición de bromear, de pasarla bien, de que le ayudes o de ayudarte muchas veces en algunas cosas. Pero hay gente que desde que llega ya viene con la idea de que ni me digas nada, de que no me toques, de que no me hables. Y ahí lo peor es que uno se enganche con ese tipo de enojos. No, uno nunca sabe muy bien lo que los demás están pasando. Pues ahí lo más conveniente es pues empezar a ser prudente, empezar a entender que cada quien tiene situaciones distintas por las que uno no sabe qué está pasando, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasa en las peleas, en los matrimonios? A lo mejor ustedes están todavía jóvenes y no podemos hablar de pareja totalmente como un matrimonio. A lo mejor si hablamos de pareja, de noviazgo, pues normalmente el noviazgo viene incluido con muchas máscaras, ¿no? Donde no presentas tu verdadero yo. Ya en el matrimonio ya viene cambiando toda la historia, porque ya no puedes estar escondido tu yo, tu verdadero yo, por 24 horas, sino que a lo mejor si pasabas con tu pareja 2-3 horas podías esconderlo. Pero ya en un matrimonio que son una convivencia de 24 horas por 7 días a la semana, todo sale. Y es ahí donde verdaderamente personas o los matrimonios duran muy poco tiempo. Ya ahora es más fácil que un matrimonio acabe, se divorcien, pero el enojo viene también, es algo que viene sembrando a lo mejor en los corazones de los jóvenes, porque ya al principio que es una lucha entre quién pueda gobernar la casa, porque la mamá, bueno, o el esposo o la esposa están luchando por el control, quién pone la autoridad, y entre el luchar ese de quién pone la autoridad, siempre va a haber una pelea, y a veces la gente piensa que el que grita más alto es el que tiene la autoridad, pero el gritar también viene de insultar, y basta con un poco que se digan para que llegue el enojo en esa casa, en ese hogar, y puedan desatar una pelea. Que a veces hay gente que llega hasta los golpes, y verdaderamente cristianos, ministros que en la iglesia están dando una cara, pero en la casa están siendo otra cara. Dice 1 Corintios 13, 4 y 5, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Es difícil, ¿no? Empezar a entender y a aprender a uno, como dice nuestro Señor Jesús, a poner la otra mejilla. Porque es como dices tú, en cuanto empieza a ver ahí algún tipo de fricción, lo que uno menos quiere es perder, siempre quiere tener la última palabra y siempre quiere ser el que se sobreponga al deseo del otro. Así es. Como dices, a lo mejor no podría, yo a lo mejor asimilar lo que conlleva una relación como del matrimonio, como lo dices tú. Uh-huh. Que eso pues te toca vivirlo a ti y a quienes lo viven. Sí. Pero la realidad es que inevitablemente vivimos en una sociedad. Uh-huh. Entonces ya sea que sea por que te casas, por trabajo, por estudios, por lo que sea, la mayoría del tiempo estás en convivencia con demás personas. Y es difícil el aprender a también nosotros ceder bastantes cosas, permitir bastantes cosas,
para que puedas llevar una relación un poquito más pues armoniosa con los demás. Ujú. Yo creo que aquí también entra mucho la tolerancia, ¿no? El que tanto uno aprende a tolerar a las personas. Actualmente en la sociedad vemos que el mayor consejo es de, si no te parece lo que dice tal persona, no le hagas caso, aléjate y déjalo hablando solo. Y muchas veces pues no es la respuesta, no es lo más adecuado, ¿no? Porque a final de cuentas pues, vivimos en una sociedad y todo el tiempo estamos en comunicación con muchas personas, y de una u otra manera siempre vamos a convivir con personas que no tienen la misma ideología, el mismo pensar que uno, y ahí es cuando viene el choque de ideas y uno tiene que estar siempre quizá no abierto, pero dispuesto a escuchar diferentes opiniones y no querer ganar como que sea uno se pone como Dios en su mente, de decir yo tengo la razón sobre este tema y el que piense lo contrario pues no tiene la razón, no sabe de lo que habla, y creo que no es la manera correcta de dirigirse con las personas, y es ahí donde se desatan las peleas, disensiones, dice la Biblia, y pues como leemos caso Caín y Abel, pues hasta la muerte por algo que no se lleva muy bien. Dice Mateo 5, del 21 al 26. Jesús y la ira es el título. Y dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cuánta sabiduría viene involucrada en estos versículos? ¿Cuánta sabiduría enseñanzas nos da nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo en esto? Al tratar de pues darnos a entender que es más fácil que nosotros mejor perdonemos. Bien interesante eso, porque uno también se empieza a dar cuenta, por ejemplo en este texto, lo grave que es para uno mismo el estar enojado. Sí. Porque este mismo enojo que muchas veces la otra persona ni siquiera sabe, es el que causa o hace la diferencia, como en el caso de Caín y Abel, y como en este caso, que antes de que tú vayas a dar tu ofrenda, primero ve y ponte y discúlpate. Ajá. Primero ve y arregla las cosas antes de que vengas a ofrecer ofrenda. Posiblemente también por eso es lo que veíamos de Caín y de Abel, aunque los dos están cumpliendo supuestamente con su parte de lo que le corresponde, de cada quien dar la ofrenda que le corresponde. Caín lo hacía, pero tenía un resentimiento guardado. Entonces, pues ahí vemos la parte de Dios, de ver más allá de nuestras palabras. En la iglesia, como dice este versículo, si vienes con tu ofrenda delante de la presencia y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, pues ve y arréglalo. Y muchas veces, ¿cuántas veces nos pasa dentro de la iglesia, dentro de nuestra misma congregación? Que a veces, si convivimos en la semana, a veces tenemos un poco de roces con algunos hermanos, y de repente al momento de entrar a servir a la iglesia, si estamos en algún cargo, como que no lo hacemos de la mejor manera, porque en nuestro corazón esa parte del enojo contra uno de nuestros hermanos. Entonces, sabias palabras de parte de Dios a través de su Hijo, que nos manda a arreglar las cosas antes de venir a ofrecer una ofrenda para Él, porque
a final de cuentas, si la ofrecemos, no va a ser agradable delante de Él y ni nos sirve para nosotros, y pues Dios no la va a aceptar. Y el hermano con el que tenemos nuestro enojo, si trae su ofrenda y en su corazón no está ese sentimiento contra nosotros, a él sí se la va a aceptar Dios y nosotros nada ganamos. Así es. Ya hablamos en el programa anterior de la enfermedad, cómo los sentimientos pueden, o las emociones negativas pueden traer enfermedades a nuestro cuerpo. Y esa vez creo que hablamos muy poquito acerca del enojo, recuerdo, ¿no? Y hablábamos justamente cómo el enojo, cuando se guarda en tu corazón, cuando está ocupando un espacio, no puede ser ocupado por nuestro Señor. O sea, cuando tú vas a la iglesia y quieres que te llene, que le pides al Señor que seas lleno de Él, de su Espíritu Santo, no puedes estar lleno porque ya está tu corazón ocupado de rencor. Y ese rencor se estaba haciendo grande y se está engendrando lo que es pecado, como en este caso que fue de Caín, la muerte o el querer asesinar. También nos habla entonces nuestro Señor Jesucristo del perdón, que es mucho más importante el perdonar que el guardar enojo, rencor o ira, ¿no? En Mateo 18, 21 le pregunta a Pedro, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces nos habla nuestro Señor Jesucristo de cuán importante es el perdón. Cuando Él estaba ya a punto de partir, cuando ya había sido crucificado, decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, a pesar de que recibió insultos, a pesar de que recibió golpes, a pesar de que recibió toda clase de desprecios, toda clase de humillaciones, toda clase de... A veces nosotros con tantito y nos prendemos. ¿Tú crees entonces que la meta sea dejar de molestarnos, dejar de enojarnos? La meta no es dejarte de enojar, sino aprender a controlar, someter la parte de las reacciones del ser humano. Uno podría creer que el enojo es útil en algunas cosas, en algunas situaciones. Por ejemplo, recuerdo cuando Jesús llega al templo y ve que lo tienen como un mercado. Como un mercado, ajá. En ese momento relata la Biblia que Jesús se molestó. Se molestó, sí. ¿Tú crees que entonces es útil el enojo? Sí, es útil el enojo. Llevarlo a un nivel, pasarlo de ira, es ahí donde se pierde ya la cabeza. Donde ya no puedes controlar lo que estás haciendo o lo que estás diciendo, ya es donde ya no podemos permitir que llegue o que se guarde ese rencor en nuestro corazón. Un ejemplo también podría ser Moisés, cuando se enoja y rompe las tablas. Que ahí te das cuenta que pese a que a final de cuentas Dios lo entiende, por así decirlo, sí tiene a final de cuentas consecuencias. Sí. Porque la primera vez le dice: mira, aquí están las tablas, aquí están las leyes, y ya te las di yo. Y bueno, tú te enojaste, órale, pues no hay problema, pero ahora las vas a escribir tú. Eso es lo importante, sí. Que como seres humanos, o sea, la salvación es un punto, la salvación la recibimos al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados. Pero lo que sí es el poder controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro instinto. Y justamente después de eso viene entonces el que nosotros tengamos decisiones correctas conforme a la palabra, así conforme lo que está escrito, conforme nos va guiando el maestro, sus enseñanzas, la Biblia, la palabra. Entonces, 70 veces 7 tenemos que perdonar. ¿Estamos dispuestos a perdonar 70 veces 7? Difícil, ¿no? Porque uno dice que uno puede decir que sí, y a veces muchas veces nosotros juzgamos, o muchas veces yo sí he juzgado de que ¿cómo es posible que se enoja por tal cosa? Es un exagerado. Era una cosita de nada.
Porque a mí no me molesta eso, a lo mejor. En particular a mí a lo mejor no me molesta que vengas y... no sé. Y... agarres de mi comida. Ujú. Pero hay a quien sí. Sí. Y a lo mejor hay otras cosas que no le van a molestar, pero eso sí, no me lo toques. O sea, es bien difícil el también nosotros entender que las demás, que cada quien tiene como un límite, que cada quien tiene como una forma de cómo está acostumbrada a que se hagan las cosas. Así es. ¿Qué piensas, Uriel? Pues volviendo a lo mismo, nuestro sentido de tolerancia con las demás personas pues es detonante en esta parte de si es bueno el enojo o bueno, de cómo nos enojamos, de qué tanto nos enojamos, porque quizá a veces no es tanto como enojo, quizá nada más como una molestia que nos dura unos momentos, pero después se nos olvida. Quizá después con otras cosas nos enojamos tanto que por varios días tenemos presente esa situación que pasó con alguna persona y igual después se nos olvida. Y quizá si seguimos guardando ese enojo ya se convierte en ira. Y es cuando ya después vemos a la persona y ya no lo vemos de la misma manera. Ya se nos viene a la mente, es que tal vez me hizo esta cosa. Y ya. Y hay veces que se nos olvida por qué nos enojamos y por qué llegamos a ese punto de ira con esa persona. Pero seguimos ahí porque es algo que tenemos muy, muy arraigado por esa parte de que no quisimos perdonar. Así es. Fíjense, en Proverbios 10:12 nos dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Qué tan importante entonces es cambiar el odio por amor? Lo importante es cambiar el odio por amor. Es que precisamente es por lo que yo te preguntaba, que si tú crees, o a lo mejor tú, Uriel, consideras que es una meta el dejar de molestarnos, el dejar de enojarnos. No es la meta. Yo más que como meta, yo lo veo como... esta analogía creo que la hace el pastor Víctor, de donde es. Bueno, que dice, si tú tienes un árbol, por ejemplo, de manzanas, de manzanas vamos a decir, no te puedes enojar porque no de peras. No puedes esperar a que dé peras. ¿Por qué? Porque es un árbol de manzanas, el tiempo va a dar manzanas. Yo creo que más que la meta de dejar de molestarnos, nuestra meta siempre es tener la vista en Cristo. Tener como ejemplo y tener siempre claro que queremos llegar a ser como Él. Pero tienes razón, pero si te pones a analizar las cosas que dices, es Cristo, es lo que logró en todo momento. Por eso, pero es a lo que voy. O sea, cuando uno empieza a tener una... Lo que quiero llegar al punto es, si tú visualizas a Cristo como meta, que tienes toda la razón, lo demás viene por obediencia. Es que es a lo que voy. O sea, yo creo que sería un error el yo levantarme un día y decir, ¿sabes qué? Hoy me propongo a que ya no me voy a enojar. Más que eso, yo creo que cuando uno empieza a estar más en comunión con Dios, cuando uno empieza a meterse más en oración, cuando uno empieza a leer más la Biblia, cuando uno empieza a empaparse en todo momento de su palabra, llega el momento en que te empiezas a llenar de su espíritu. Así es. Y si recuerdas cuáles son los frutos del espíritu, uno de ellos es precisamente templanza, benignidad, amor. Entonces, yo no creo que la meta sea, ¿sabes qué? Hoy voy a dejar de pecar. No, pero el hecho de lograr seguir la obediencia, como te dice, si me amas, obedeces mi palabra, es lo que te lleva a dejar todo eso. Pero el espíritu se lleva
Porque podríamos decir ahorita, muchas personas están recibiendo a Cristo, ¿sí? ¿Y cuántas de ellas son capaces de poder controlar esa parte? ¿O nosotros podemos controlar esa parte? ¿Y a cuántos años llevamos de estar estudiando? Sí, el problema está, bueno, yo así lo siento, que el problema muchas veces está en que nosotros mismos como cristianos, como hermanos, nos metemos el pie sin querer muchas veces, o queriendo bastantes Pero veces. tenemos que nosotros ser más maduros para poder controlar esa parte. Sí, claro, pero es como lo que tú estás diciendo, el ejemplo de alguien que es nuevo. Alguien que es nuevo, imagínate que en tu iglesia está esta persona nueva, que ha estado luchando contra todas estas formas que él tiene, de enojarse, de hacer lo que siempre ha hecho, y se encuentra con otra persona que también es nueva. Aunque no es tan nueva, pero también sigue batallando con eso. Y entre ellos dos, ya cuando te das cuenta, de pronto ya están metiendo tierra. Y mira lo que hizo aquel, y mira lo que hizo el otro. Y es normal, ¿no? En eso que se lleve todo eso en una congregación. Es normal, no somos ahora sí que perfectos, sino estamos siendo perfeccionados en la palabra, perfeccionados en el Espíritu, perfeccionados en nuestro Señor. Es ahí donde nos llenamos. ¿O qué piensas, Uriel? Pues muy importante la parte de que comenta nuestro hermano Edwin, la templanza. Se lo llevamos a la parte de, por ejemplo, lo más común que conocemos de templanza, que viene de templado. Por ejemplo, el metal, un buen metal tiene que ser templado. Por ejemplo, un cuchillo tiene que ser templado. Y el templado es qué tanto aguante, qué tanto soporta. Un metal sin templar, o un cuchillo sin templar, al momento de que quieres cortar algo más duro, este metal ya no da más de sí, ya no puede. Empieza a perder parte de sí. Y un cuchillo templado soporta ese desgaste, esa fricción, y a final de cuentas corta. Entonces, también en la Biblia, no recuerdo ahorita la cita, que dice que el hierro con hierro se aguza. Y en nuestras congregaciones, bueno, el hierro con hierro se forja. Entonces, en nuestras congregaciones siempre vamos a encontrar personas con las que no nos llevamos bien, o que pues no son las mejores personas, o no son las personas que quisiéramos. Así es. Pero es ahí la parte de que por eso Dios nos puso en comunión con demás personas, para que nos pulamos unos a otros y así lleguemos a la perfección delante de Él, porque a Él no le interesa uno como individuo, no le interesa todo, o sea, la salvación de todos. Él no vino a morir nada más por una persona, vino a morir por todos, y por eso nos pone ahora sí que todos juntos, para que entre todos nos ayudemos también. A veces a través de esas cosas, de esos roces, es cuando más aprendemos. Así es. Yo creo que sí es verdad que la intención también es pues que todos avancemos. La intención es que como iglesia nos perfeccionemos, pero yo sí ahí creo también que por ejemplo, lo que dices, Dios no vino, o Cristo no vino a morir por mí. Yo creo que sí vino a morir por mí. O sea, en concreto por mí. Ah, sí. O sea, sí, está bien. O sea, a lo que me refiero es Jesús, que digamos, Jesús vino a morir por Fabián Gallegos. Tengo Fabián Gallegos en mi iglesia. O sea, a eso es a lo que me refiero. O sea, sí, Jesús vino a dar la vida por unos, está bien, y es lo correcto pensar. Jesús vino a morir por mí, pero sé que también vino a morir por más personas, ¿no? O sea, esa es la intención del comentario, no que solamente por una persona en específico. No generó polémica. Dice Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Cuántos hemos estado en esa situación en la que a veces pensamos, mejor me hubiera quedado callado, ¿no? Para pelear se necesitan dos personas. Entonces, si una persona está airada, está enojada,
y viene con uno y uno le responde de la misma manera, Ahí se pues, agarran. pues de ahí se agarra, es como la gasolina y el fuego. Nada más es cuestión de que los juntes para que prenda. Ujú. Pero si el fuego, o si llevamos un cerillo que está apagado, la gasolina nunca va a prender. Entonces ahí está la sabiduría, o la templanza, la tranquilidad que uno debe de tener a la hora de hablar, a la hora de, pues sí, de comunicarse con estas personas. Tres proverbios que les va a ayudar para cuando tengan esos momentos en los que llega a lo mejor la sensación de que alguien te viene a provocar a enojo o a ira. El primero es Proverbios 23. Honroso es honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Proverbios 12:16. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Y Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Qué les parece estos proverbios? Pues es como decía Uriel, me llamó la atención lo que dices de que cuando un material es templado, es más resistente. Y por ejemplo se ocupa mucho, es común que ocupen, es que esa persona es de carácter fuerte. Y cuando te digo que es de carácter fuerte, ¿qué te imaginas? Que es una persona enojona. Enojona. Uh-huh. Pero había un pastor que decía lo contrario, no, al contrario, cuando una persona es así de enojona, así de impulsiva, de explosiva, muchas veces su carácter es tan débil que por cualquier cosita que le toques, luego se altera, luego se empieza a acelerar. Sin en cambio, cuando una persona es de un carácter, de una templanza fuerte, aunque tú le insultes, aunque tú digas en contra de lo que él está diciendo, por ejemplo, mantiene la calma. Así es. Como dice Proverbios 29:11. Como dices, cuando uno es sabio, Sabedo. que sabemos que la sabiduría viene de parte de Dios, Uh-huh. del temor de Jehová, es cuando empieza a tener esa fortaleza en nuestro carácter, Uh-huh. de entender también que nuestra paz, que nuestra tranquilidad viene de nuestra comunión con Dios. Así es. Mire, hay veces que nosotros podemos pensar acerca de esta situación de la ira, del rencor. En Jeremías 13:12, la segunda parte dice: vuélvete, apóstata Israel, no te miraré con ira, afirma el Señor, no te guardaré rencor como siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Así como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, fue el reflejo del Padre, el Padre muestra su amor y su misericordia ante un pueblo apóstata. Igual nosotros a veces la ira o el enojo se vuelve como una venda en los ojos que no nos permite a lo mejor llegar a buscar un arrepentimiento, a buscar una comunión con el Padre, sino que puede ser una piedra de tropiezo para que nosotros nos acerquemos, ¿no? Nos acerquemos al altar, nos acerquemos a la iglesia, nos acerquemos a lo mejor hasta querer sanar a nuestra propia familia que se ha disgustado, que hay problemas. Estábamos hablando a lo mejor que estos tiempos que pasaron de Navidades, en vez de buscar esa unión, es el momento en el enojo, porque ya se están peleando por las tierras, ya se están peleando por la casa, todavía no muere el dueño de la casa y ya están peleando los hijos por todas estas situaciones que provoca ira, que provoca dolor, que provoca rencor, que provoca odio, ¿no? ¿Qué tan importante entonces es el poder perdonar? Y que muchas veces también, como aquí mismo lo lees, que Dios es misericordioso. Fíjate, apenas me pasó algo. Bueno, yo ahí en el trabajo donde estoy, precisamente tú, hace tiempo
en una clase que estabas dando mencionaste este versículo que dice que hagas lo que hagas, trabaja de buena gana como para el Señor. Ya lo había escuchado antes, pero por alguna razón a partir de ese día se me quedó más grabado que otros días. Y pues yo he tratado de siempre, cuando estoy en el trabajo o así, o cuando es algo que hacer en la iglesia, siempre con la idea de hacerlo de la mejor manera, siempre hacerlo excelente. Ahora, yo aquí en el trabajo, pues yo considero que doy lo que más puedo dar, ¿no? Empecé a tener ahí como fricción con una persona de ahí del mismo trabajo, porque yo consideraba de que es que hace menos que yo. Es que míralo, no está haciendo nada. Es que míralo, nada más está ahí platicando. Es que mira, es que el otro. Y fijarme mucho en él, al grado que sin yo darme cuenta, de pronto lo volteaba a ver y es de que ya me dio coraje nada más de verlo. De que no hace nada. Sí, lo ve, ahí está otra vez. Y fíjate cómo es tan misericordioso Dios, porque cuando bien podría haber sido de que, bueno, ¿y a ti qué? Hablando en el trabajo, pues a mí me están dando mi sueldo. Sí. Estoy ganando lo mismo, haga o no haga esta persona lo que haga. Pero justamente cuando empecé a darme cuenta de que de pronto veo a esta persona y empiezo a sentir como que como coraje, pues llega como, pues yo lo veo como por gracia de Dios, por misericordia de Dios, que me dicen, ¿sabes qué? Tenemos buenas noticias para ti. Te estamos considerando los de arriba, los directores, y pues te vamos no, tenemos una buena noticia para ti, y pues ya me dijeron lo que iba a pasar, ¿no? Pero entonces sí es como hay una cachetada con guante blanco de tú no te fijes en lo que están haciendo los demás, porque al final de cuentas el que más se perjudica con esos corajes, con esos enojos, es uno mismo, sino que uno siempre centrado a lo que está haciendo, pues siempre teniendo en cuenta que lo que uno está haciendo es como para Dios. Así es. Amén, gloria a Dios. Te pasó como la de los obreros de la viña, ¿no? Que los fueron contratados a diferentes horas. Momentos, sí. Y cuando ya les fue el momento de la paga, ya los que trabajaron más pensaban que iban a llegar con más ganancia y ya estaban murmurando en contra del jefe, del padre de familia. Eso está en Mateo 20 y donde en Mateo 20:13, donde responde el padre de familia, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Tú ya habías convenido con el jefe, ya te habían contratado por un salario y te tocó ver esa parte. Que muchas veces uno solito se enoja porque quiere, y uno solito se provoca esos mismos corajes, porque muchas veces no hay más que uno es el que espera más cuando realmente ya se ha acordado algo, cuando cada quien, como que muchas veces miramos la vida de otras personas y anhelamos o ansiamos tener lo que estas personas, y nos amargamos y nos enojamos cuando cada uno tenemos, Dios tiene con cada uno un trato especial. Bueno, hay personas que también se enojan por esa situación. Y creo que es bueno que podamos compartir de eso para que vayamos aprendiendo un poquito. Hay personas también que se enojan porque el vecino crece y a lo mejor pueden pensar y decir, pero ¿cómo si este vecino hace esto mal y todo esto? Y yo que soy cristiano, que hago las cosas bien y no me va igual que a él. Muchas veces por el mismo enojo nos cerramos, nos cegamos, y precisamente como dices, ¿cómo es posible que le va mejor que yo si él falla en esto y esto y esto? Y uno no se da cuenta que uno está fallando en muchísimas cosas más. Que tiene una paja también en su ojo. Sí. Entonces es lo que, bueno, yo ya como aterrizando un poquito más, es lo que decíamos al principio. Más que el enojo, creo, el enojo en sí,
más que ese sea el pecado o el error, es todo lo que conlleva y todo lo que viene alrededor de lo que es el enojo. Porque uno se enoja, se cierra, se pierde, se pone necio, empieza a blasfemar, empieza a fallar, se desanima, entonces nos acarrea un sinfín de cosas que nos empiezan a alejar de nuestra meta, nos empiezan a alejar del enfoque que debemos de tener. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que no es solamente el enojo. La Biblia no te habla de que es pecado enojarte. No. Te dice airaos, pero no pequéis. Entonces, el enojo se permite como cristianos, pero no permitir que llegue más allá de en ese momento. Como hablamos de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó el momento en que va a visitar el templo y lo encuentra como tipo mercado y se enoja en ese instante, o como hablamos de Moisés en el que rompe las tablas, tener en cuenta que todo lo que hagamos en ese momento a través del enojo va a traer consecuencias, pero también si dejamos que ese enojo vuele y crezca más allá y le dé riendas, es como una persona que es celosa. Una persona que es celosa está abriendo las puertas no solamente en ese momento al celo, sino a tantos pensamientos que pueden pasar en tu mente, que pueden llegar hasta asesinar. Igual pasa lo mismo con el enojo. Cuando a Caín vio esto, primero quizás sintió envidia, quizás comenzó a sentir recelo, y esto fue creciendo y creciendo. Entonces, el enojo no es otra cosa más que una puerta en la que se pueden filtrar tantas cosas negativas que pueden dar como resultado un pecado mayor. Lo mismo que veíamos en otro programa de la depresión. Uh-huh. Que no está mal que te deprimas. Bueno, no, pues el que te deprimas no quiere decir que, como dices, que vas a perder la salvación. Pero es lo mismo con el enojo. El detalle es que no dejar que estas emociones, que a final de cuentas no podemos negarnos a tenerlas porque es natural de nosotros, y que bien enfocadas son fortalezas, Sí. No permitir que nos dominen, porque al final de cuentas nosotros somos quienes tenemos que tener el control de todo esto por medio de la fuerza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, a lo mejor muchas personas no lo entenderíamos nosotros, porque hay mucha gente que más allá de lo que ellos pueden, los domina estas emociones. Entonces, el consejo a lo mejor que yo daría, que yo sentiría que es el más correcto, más que uno proponerse que sabes que a partir de mañana, pase lo que pase, no me voy a enojar. Uh-huh. Sino es, Dios, enséñame, ayúdame. Correcto, así es. A ser más paciente. ¿Sabes qué? Reconocer lo mismo. Yo fallo en esto, yo me equivoco en esto, es algo que no puedo controlar, pero no quiero ser así. Entonces uno se acerca, abre su corazón, y creo que es cuando Dios empieza a hacer la obra. Dice un versículo que cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, ya no hace falta que nadie te diga cómo hacer las cosas, porque grabas su ley en tu mente y en tu corazón. Así es. Entonces, cuando esto pasa, ya no necesitas que alguien te esté diciendo, sino que es lo que la misma analogía que decía, por misma naturaleza, cuando el Espíritu de Dios está en ti, das frutos. Así es. Y tus frutos son la paz, la paciencia, la benignidad, sin necesidad de estar buscándola. Así es. Y tampoco te sientas mal, hermano, si en algún momento estás, ya me enojé, ya me perdí. No. Tienes esa forma por eso nuestro Señor Jesucristo trajo nuestra salvación, nuestro perdón, es nuestro mediador, es nuestro nuestro abogado ante el Padre, el cual pues nosotros somos humanos, y como nos estaba diciendo el hermano Edwin, a veces queremos o deseamos que no nos afecte el frío cuando hace frío, pero sin embargo lo sentimos por ser humanos. El calor, lo mismo pasa, por ser humanos sentimos el calor. Entonces estos sentimientos y emociones para el ser humano son normales.
Lo que tenemos que tener en mente siempre la meta principal, que es nuestro Señor Jesucristo, y de ahí la obediencia, y la obediencia viene consigo la bendición, viene la autoridad, viene también consigo buenos caminos, apartarte de malos caminos, controlar tu instinto, controlar tus emociones, controlar tus sentimientos, que no es malo, pero que sin embargo, bajo la palabra, bajo el Espíritu Santo, bajo la oración, bajo el ayuno, las estamos controlando. A veces te vas a sentir un día en que aunque tú no te quieras enojar, vas a sentir un día en que estás casi todo te está saliendo mal, que todo no te cuadra, que ya te pasó esto, que ya te pasó lo otro. Entonces puedes decir, ¿por qué me voy a enojar? Pero simplemente inspirándote, teniendo esa paciencia, y sobre todo inspirándote en lo que nuestro Señor Jesucristo Él soportó, y no hizo ningún gesto, no hizo ningún insulto, no regresó nada. Él se quedó callado, recibiendo todo para nosotros, para que nosotros obtuviéramos salvación. ¿Qué piensa nuestro hermano Uriel? Pues es complicado. Sé que a nuestros hermanos, y ahorita que estaba hablando nuestra hermana Edwin, les va a pasar si lo llevan a la práctica, que cuando uno se acerca a Dios diciendo, ¿sabes qué? Ya no me quiero enojar, ya no quiero estarme peleando con la gente. En automático, al siguiente día, te vas a encontrar más situaciones por las que te vas a enojar y más personas con las que te vas a querer pelear. Pero yo no pensaría, ¿cómo es posible? Yo me estoy acercando a Dios para que ya no me pase esto y enseguida me pasa esto. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios es así conmigo? Y es precisamente la mano de Dios la que entra ahí. ¿Quieres perfeccionarte en no enojarte? A ver, te voy a mandar tal situación para ver cómo la manejas. ¿Ya te enojaste? Entonces no quieres perfeccionarte en esto. Yo creo que más que nada es, aparte de decir, ya no me quiero enojar, es la parte de pedir, ayúdame a controlar mis sentimientos para que en situaciones en las que me tengo que enojar, no lo haga, sepa controlarme. Es como dices, en medio de todos esos que posiblemente y hasta se presenten más situaciones que nos provoquen, es cuando se pone a prueba tu voluntad de cambiar. En medio de todas esas pruebas, cuando tú lo estás haciendo, acercándote a Dios, creo que es cuando Él mismo te da la prueba, pero también te da la fortaleza de cómo salir adelante. Así es. Amén. Así es. Te da la salida. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. El tema del día de hoy, esperamos haya sido de bendición para ustedes, para su familia. Si estás llevando una situación difícil en la que estás luchando con el odio, con el rencor, no hay otro camino más que buscar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, buscar la misericordia del Padre y inclinarse y estar en oración y pedirle al Señor por sabiduría, por que te llene, porque te quite todo ese sentimiento que estorba en nuestro corazón, que lo limpie, que lo deje tan listo para recibir al Espíritu Santo y pueda llenar ese lugar, ese donde había odio, y que solamente Él pueda llenarlo completamente tu vida y pueda así traer paz a tu vida, a tu hogar, a tu familia. Pues nos despedimos. Mi nombre es Giovanni Córdoba, conmigo está el hermano Edwin Hernández. Les agradezco mucho por el tiempo que compartimos juntos, y pues nada, bendiciones. Amén. Y nuestro invitado de hoy su nombre es el hermano Uriel, y esperamos que pues nos siga acompañando de vez en cuando por acá. Gracias hermanos, esperamos que sea de bendición y pueda ayudarles este tema junto con los demás que van a seguir, para que nos ayudemos unos a otros. Entre hermanos todos nos ayudamos. Amén, gloria a Dios. Bendiciones. El tiempo va corriendo y sigo esperando. A veces me he cansado y me
me he desanimado, a veces he clamado y no me has contestado. Hay veces que decido ya no seguirte más.